Shalom, amados hermanos, bienvenidos nuevamente a la exposición del tema de la parashá de la presente semana. Esta semana estamos con la parashá Ki Tetse, que significa cuando salieres. Next. La parashá Ki Tetse es la parashá número 48, 49 del ciclo anual de la Torá de 54. Estamos a punto, a 5 parashot de terminar con el estudio de la Torá. Pueden ver ahí en la presentación, es la estructura de la parashá de esta semana. Y tenemos la Haftará a Isaías 54 del 1 al 10. Y en el Brit Hadashah les voy a exponer acerca de lo que enseñó nuestro Señor y está registrado en el libro de Mateo capítulo 19. ¿Sí? Antes de entrarnos entonces con el estudio, vamos a dar las gracias al Eterno por el estudio de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torá. Bendito eres tú, oh Eterno, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santifica con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torá. Amén. Empezamos con el panorama de la Torá. Como ven, son 4 columnas, pero la primera es la ultimita parte, son unas 3 líneas solamente, en donde empieza la parashá Ki Tetse. No es tan larga, como ven, pero, sin embargo, esta parashá es la que tiene la mayor cantidad de mitzvot. De los 613, aquí hay 74 mandamientos. Esta parashá trata acerca del trato a la mujer cautiva cuando el soldado iba a la guerra contra los enemigos de Israel. Entonces él podía tomar a una prisionera y si le gustaba se podía casar con ella, pero el Eterno tenía una prescripción que la persona, el israelita, tenía que cumplir. Tiene también muchos otros mandamientos, como por ejemplo los derechos de herencia del primogénito, el hijo rebelde, la devolución de objetos perdidos, muchas cosas que no están permitidas, como el cruce de semillas, el chatnez, que es usar tejidos con lana y lino en una sola prenda. También está la prescripción de la construcción de un pretilo, de una baranda en realidad en la azotea, para que la persona caiga por accidente y muera así en su casa. También las prescripciones con respecto a la violación, garantías, el salario de los trabajadores, y también habla acerca de Amalek, que tenemos que tener en cuenta siempre que estamos en guerra y tenemos que destruir de todo la memoria de Amalek. El primer pasuk, el primer versículo de la parashá nos empieza de esta forma. Está en Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, versículo 10. Y dice, Kitetze la milhamá al oyeveja untano Adonai Eloheja veyadeja ve shavita shiviu. Vamos a desglosarlo para que se entienda. Kitetze la milhamá. Dice, cuando tú salgas a una guerra, y tú sales a esa guerra, al oyeveja, contra tus enemigos, untano Adonai Eloheja, ahí la Bab indica que ya el Eterno lo entregó, y el Eterno ya lo entregó en donde Beyadeja, en tu mano. Ya venciste, así que cuando salgas solamente para derrotarlo, dice, ve Shavita Shiviu, que tomes personas como prisioneros. Ya se explicó en la anterior parashá cómo era la situación. No podía tomar varones mayores como prisioneros de guerra, tenían que morir todos.
si se daba la guerra, pero sí podía tomar a las prisioneras, a las mujeres y a los niños, además de los animales. Entonces, esta primera parte habla acerca de la situación que se da cuando el soldado le agrada una de las prisioneras, la muy bonita, porque cuando estaban en guerra, lo que solían hacer en esos tiempos era ponerse las mejores prendas, arreglarse, obviamente para seducir a los soldados, ya sea para una estrategia de guerra o para que obviamente no la vendan como esclava, es preferible que la tomen como una esposa. Y ese va a ser mi tema final, justamente de lo que les quiero hablar, pero sé que están con curiosidad de qué fue lo que enseñé en la yeshiva, así que vamos a exponerles el mismo tema, pero obviamente un poco más compacto. ¿Fíjate? Ahí tenemos el resumen por Aliot. Aquí hay muy pocas historias, todos son mitzvah, mitzvot en plural. En la primera aliá hemos leído acerca de la mujer cautiva, las leyes del hijo rebelde. En la segunda aliá están las leyes del colgado, de los animales y objetos perdidos, no vestir prendas inadecuadas, y sobre un ave madre y sus huevecillos. Aquí ya hace rato estábamos conversando acerca de los del colgado. Aquí vemos algo interesante, que el Eterno tiene mucho cuidado con respecto a nuestra actitud y la naturaleza. Él quiere que de ninguna manera des lugar a que entre en ti una actitud despiadada. Y por ello dice, si hay un nido, te encuentras con un nido en un árbol, en el suelo, donde sea, tienes que sacarla a la madre y que la madre no vea que estás tomando sus huevos para comerlos, obviamente. No quiere infringir el sufrimiento en la madre ave. Pero como Pablo explica cuando habla acerca del buey que se le pone un bozal, no, que no se le ponga el bozal, y explica y dice, ¿qué crees tú? ¿Que él está pensando en primer lugar en el buey? No, está pensando en ti. Claro, él quiere que el buey coma porque es misericordioso, es bueno, con los animales también, pero él tiene un especial interés en tu actitud, porque el que le ponía un bozal al buey era porque, no, este no se coma lo que va trillando, entonces mejor me ahorro eso y me lo gano. Entonces es algo que está dentro de la persona. Lo mismo entonces, si uno da lugar a la crueldad, a una actitud despiadada, es simplemente una pequeña semilla que luego va a crecer y va a conducirnos por una actitud que es incorrecta o negativa. Bien, en la tercera alianza tenemos la mitzvah de construir baranda en los lugares peligrosos de la casa. Estaba leyendo que mencionan los sabios que dicen para que el caído no caiga. ¿Cómo el caído no caiga? Bueno, sí lo dice en hebreo, no en las traducciones. Lo que dice es que el que va a caer, ya el Eterno, ya lo estableció, ya lo había decretado mucho antes. Y muchas de las cosas, en realidad todo lo que a nosotros nos pasa en nuestra vida, eso se enseña y estamos en este periodo de Selijot, ¿verdad? Que nosotros tenemos que pedir perdón al Eterno para que en este Rosh Hashanah seamos sellados en el libro de la vida y tengamos al menos un año más de vida. Y seguimos con las peticiones hasta Yom Kippur, porque en Yom Kippur se da el veredicto. Pero, ¿dónde se sella finalmente todo? En Hoshana Rabbah. Ayer el Morey Giovanni, que vieron Boicalá, hablaba acerca del león, ¿cierto? Del Arié, que es un acróstico. Arié tiene 4 letras: Aleph, Resh, Yod y Hei. Y estas 4 letras corresponden a este proceso justamente. Tenemos el Aleph, que es el Lul, estamos en el mes de Lul, buscando su perdón. Luego viene la Resh, que es Rosh Hashanah.
Es cuando ya se establece si estamos en uno o en otro libro, porque son 3 libros que se han. El libro de la vida, el libro de la muerte y el libro de los que todavía no se sabe. Entonces queremos nosotros estar inscritos en el libro de la vida para seguir vivos al menos un año más. Si tú has muerto este año, de aquí hasta Rosh Hashanah, es porque el Eterno el año pasado así lo había previsto. Ya te había anotado, entonces simplemente se está cumpliendo su veredicto, no su voluntad. Claro, al final es su voluntad, pero entendamos que la voluntad y el deseo del Eterno nunca es eso. Ahora que me dirán muchos, que no se hace la voluntad del Eterno, hace Shalom, nunca. Se hace, porque al final él procede a hacerlo, pero no es lo que por dentro él desea. Él hubiera deseado que todos los veredictos sean vida, 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 vida y nunca muerte. Como les dije hace un momento, él se siente de la muerte de cada uno de nosotros. Ahora, cuando habla acerca del caído, él le está diciendo, bueno, si hay una persona que va a morir, asegúrate que tú no seas el responsable de esa muerte, de la caída. Tienes que prever, no puedes tomar las cosas a la ligera. Tienes que ver que las cosas que haces tienen una consecuencia. No puedes hacer algo sencillamente y desestimar lo que eso va a traer en el futuro. Tenemos que prever, tenemos que colocar todas las medidas posibles para que incluso que nuestros seres queridos no vayan a salir lastimados. Ya hay mucho que sacar de ahí y no queremos extendernos. Esta tercera ley tiene muchas otras mitzvot, como por ejemplo la de los tzitzit. Esa es muy importante, porque es una mitzvah que es un recordatorio, es un edut que nos sirve para recordar que tenemos un compromiso, al menos los varones, con el Eterno. ¿Por qué digo los varones? Porque las mujeres están exentas de ese mandamiento. Aunque he visto algunas rabinas que usan su tzitzit y su talit, no está bien. Es una prenda para los varones. ¿Y cuál es la razón? Solo somos más dignos. Todo lo contrario, la mujer se enfoca más en sus compromisos y responsabilidades que el varón. Nosotros somos muy fáciles de distraernos. Entonces necesitamos elementos que cada rato nos estén haciendo recuerdo que tenemos ese compromiso. Y en la antigüedad el tzitzit iba adelante, iba atrás. Entonces dábamos un paso y salía volando el tzitzit y, ay, verdad, tengo compromiso con el Eterno. Y si pasaba y miraba para atrás, veía que también el tzitzit estaba hacia atrás, estaba en cuatro esquinas. Hoy por hoy muchos quieren poner el tzitzit en otros lugares, no corresponde. El Eterno prefirió en las 4 esquinas de tus mantos o de prendas que sean cuadradas. No puedo ponerla en mi camisa porque mi camisa solo tiene 2 extremos. No puedo ponerla en mi pantalón porque el pantalón es redondo, no tiene 4 esquinas. ¿No? Hay que tener cuidado con ese mandamiento. Si queremos hacerlo, hagámoslo bien. Si no lo entendemos, preferiblemente no lo hagamos. ¿No? Pero no hagamos las cosas mal. ¿Ok? Tenemos la ley para que el hombre que atribuye falsos cargos de infidelidad a su esposa. Esta para allá habla mucho acerca de la relación entre el esposo y la esposa. Aquí hay un caso interesante de que el varón puede ser que le entró cierta bronca y la manera, vamos a ver enseguida, para divorciarse era obviamente o tal vez diciendo que fue infiel o mostrando una situación que era tal vez muy difícil de darse. Entonces, si no se daba, el hombre, tenemos aquí un mandamiento, por si un hombre agarraba y decía, bueno, voy a inventarme que ella me fue infiel, o como no, si no tenía testigos, bueno, no era virgen cuando me casé. Si eso sucedía, entonces los padres de la
de la mujer, sacaban la evidencia, porque los padres, el padre era el que guardaba la evidencia de la virginidad de la esposa, y si se demostraba que la esposa fue virgen, entonces se castigaba al insidioso. Se le daba 49 azotes. No, 39. No era 49. 39. ¿No? Es un número muy, muy interesante, de 39, tiene que ver incluso con las 39 maldiciones que recibieron Adán, Eva y la serpiente, y también con los trabajos que están prohibidos en Shabbat. Son 39. No se daban más, no se podía dar más azote. Y no podía, el Señor, por más que la mujer ya después no sea tan de su agrado o lo que sea, no podía divorciarse jamás. Tenía que quedarse con ella para siempre. Entonces, pero si se demostraba que si era cierto que la mujer en verdad no llegó virgen, eso habría significado que ella tuvo relaciones en la casa de su padre. No quiere decir que en la vivienda de su padre, sino bajo la protección del padre. Y la infidelidad es hacia él, o sea, no infidelidad de pareja, sino ella no fue leal y por ende también tenía que morir, porque se contaba como un adulterio. Entonces no podía morir. Como ven, la virginidad era muy importante en la antigüedad, en la Biblia, debería serlo ahora, que dicen, no, ya está siendo muy tóxico e inmaduro, ¿no? Ya no son modernos, ahora la virginidad es cosa del pasado. Por supuesto, esto no podía aplicar, ya lo vamos a ver en el divorcio, una mujer que fue divorciada o viuda, ¿no? Eso ya sería muy, muy descabellado, pedirle signos de virginidad. Bueno, tenemos mucho más prescripciones, el adulterio y también el asunto de la violación. ¿Qué pasaba si una doncella estaba en estado de erus o en erusín, era violada o le hacían perder la virginidad? Los otros son feo, ¿no? En el caso, si la señorita se encontraba en la ciudad o tenía la forma de pedir auxilio y no lo hacía, era que tenía su consentimiento. Pero si era en el campo y no había forma de demostrar, entonces ella quedaba libre. En el primer caso, moría. Moría por ser desleal. En el segundo, como no podía, entonces vivía, pero el otro era, si estaba casada, entonces, si estaba comprometida, el otro tenía que morir, la mujer no. La ley concerniente a distintos tipos de matrimonios permitidos y prohibidos. Siguiente, por favor. En la cuarta alía, vemos las otras leyes respecto de los matrimonios, la higiene personal, la santidad en el campo de batalla. En aquellos tiempos no habían baterías sanitarias, entonces tenía que tener cada soldado, esto es en el campamento de guerra, su estaca o su paleta para cuando quiera hacer sus necesidades, salía del campamento, hacía su huequito, sus necesidades y lo tapaba. Esa era la forma de mantener la sanidad, llamémoslo así, porque hasta el día de hoy se menciona eso como algo de índole sanitario, ¿cierto? Tiene que ver con la salud. Si yo empiezo a dejar restos, excrementos por todos lados, va a traerme enfermedad, va a traerme problemas a la salud. Pero usted no dice, bueno, yo también me paseo entre ustedes, yo no puedo estar en medio de esto. Entonces, esto es algo muy importante para aquellos que se entran al baño a estudiar la Torah, a ver con sus celulares video, no es apropiado. El baño es un cuarto aparte. Si bien uno se limpia y todo lo demás, pero hay también el lugar donde sucede esa eliminación de residuos y no es muy bueno que las cosas del Eterno entren hasta ahí, hasta adentro. ¿Okay? Tengan cuidado con eso, ya no se permitan tener Biblias en los baños.
Es muy, muy delicado. Ok, sigamos. Leyes referentes al pecado de la prostitución, al cobrar intereses y los votos a Dios. El cobrar intereses se refiere a tu hermano, a tu pariente, a tu hermano también en la fe. Si tu hermano te está pidiendo una ayuda, tú no puedes ir a cobrarle el interés y causarle esta aflicción. Puedes hacerlo con quien no haya esa cercanía, pero tienes la libertad si quiere hacerlo o no hacerlo. Pero el Eterno dice a tu hermano, a tu cercano, no lo hagas. Cuando él te quiera prestar algo y tú quieras pedirle garantía, y si la garantía es fuerte, como por ejemplo su manto con el que se cubre, se lo vas a devolver en la noche para que él duerma y él luego tendrá que ir a dártelo al otro día. Tú lo vas a tener, pero no lo puedes hacer sufrir. Si le vas a pedir en prenda la rueda del molino, entonces no se la vas a tener todo el rato. Cuando él la necesite, se la vas a dar. Entonces quiere el Eterno esa actitud acerca de los hermanos. Después, la quinta alía, tenemos leyes concernientes a quien come mientras trabaja en el campo de otro. Aquí, por ejemplo, tenemos cuando tú estás por el campo y vas a pasar un campo de uvas, de vides, tú no puedes ir con tu canastito. El Eterno te permite, le ha enseñado a su pueblo, no le mezquines a tu hermano. Si tu hermano tiene antojo, que saque de lo que tienes. Pero no te vas con tu canasto, pues, ¿no? Y le vas a sacar lo que es tu hermano. Sí, puedes sacar, pero no. Claro, o sea, saquen, ¿cómo dice el dicho? Bueno, y lo mismo con si pasa por un sembradío de trigo, no podía irse con su hoz, o sea, con la cuchilla esa, ¿no? Que era para cosechar. Podía él sacar, comer, el otro no tenía por qué decir nada, no podemos mezquinarles al hermano. Pero el hermano, eso va también, si se dan cuenta, hace rato hablamos de que el que presta, el hermano que da, tiene que ser generoso, dadivoso. Pero el hermano que también está prestando no tiene que ser abusivo. El hermano que se beneficia de otro hermano. No podemos agarrar y decir, bueno, préstame tanto, necesito ya, pero también préstame tu auto. No podemos presionar también tanto al hermano. El hermano sí, tal vez nos va a prestar, pero hay que tener mucho cuidado con eso. En la sexta alía, las leyes del recién casado, las leyes con respecto al secuestro, los cuidados respecto del zakat, la lepra, y las garantías de los préstamos. Con respecto a las leyes del recién casado, una persona que estaba recién casado no podía ir a la guerra. ¿Por qué? Porque él, si se había casado, tenía que tomarla a su esposa, tenía que consumar el matrimonio. Él tenía que quedarse un año, al menos, y ya luego podía estar enlistado en el ejército nuevamente, ir a la guerra. Y por último, en la séptima alía tenemos leyes relacionadas con el pago de los salarios, leyes referentes a la justicia de los hijos y los desprotegidos, leyes relacionadas con el trabajo del campo, de los castigos físicos, el levirato y la halitzá, leyes relacionadas con el que acosa a su prójimo, leyes concernientes a la honestidad en el comercio y la ley de borrar el recuerdo de Amalek. Como ven, son muchísimas leyes. En esta parashá se encuentran 74 mandamientos, desde el 532 hasta el 605 de los 613. Quiere decir que faltan todavía por estudiar 8 más, ¿no? Ya estamos a punto de terminar el ciclo de la Torá y nos faltan 8 mandamientos más que vamos a aprender en las siguientes entregas. Vamos a pasar rápido y tenemos un listado de todas las prescripciones que se tienen en esta parashá. ¿Está ahí, por favor, un ratito? Gracias.
En resumen, se tienen 27 mandamientos positivos, o sea, los que son mandamientos o mitzvot, ta'aseh, o sea, haz esto. Y 47 mandamientos prohibitivos o negativos, lo ta'aseh, los que son prohibidos o no hagas esto. Siguiente. El tema de la haftará. La haftará, permítanme. Es una de las más cortas, creo que la más corta. Curiosamente está con la parashá que tiene más preceptos. Son 10 versículos que se encuentran en Isaías capítulo 54, del principio al versículo 10. Es la quinta de las 7 profecías. Son 7 profecías que están en el libro de Isaías, que se llaman de consuelo para el pueblo de los hijos de Israel. Están extraídas en el profeta, todas en el profeta Isaías, que leemos desde Tisha B'Av hasta Rosh Hashanah. Son 7 y más otras 3 son las 10 especiales que se dan. ¿Cuáles son las otras 3? Las que están entre 9 de Tamuz, 17 de Tamuz y Tisha B'Av. Suman en total, son 10 que no siguen con la estructura que las otras haftará o haftarot siguen. ¿Cuál es la estructura? Son unas citas que están relacionadas al tema de la parashá. Aquí no están necesariamente relacionadas, aunque esta sí tiene una pequeña relación, pero habla más acerca de la consolación de Israel para volver del galut, del exilio. Comienza comparando la ciudad de Jerusalén como una mujer estéril, pero que finalmente dará a luz a su bebé. Luego, compara a Israel con una mujer en algún momento abandonada por su marido. Cuando dice abandonada es divorciada, pero vuelta a tomar. Por un pequeño instante te he abandonado, mas con gran misericordia te congregaré. Con fugaz enojo, por un instante te he ocultado mi rostro de ti, mas con benevolencia eterna te mostraré misericordia, ha dicho tu Redentor Hashem. Al final de la Haftará trae la promesa divina de Dios con Noah acerca del diluvio, donde el Eterno prometió que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Y también, de la misma manera, promete que nunca más olvidará el pacto con Israel. No es que lo haya olvidado, pero se refiere obviamente a nunca más exiliarla. El mensaje final de la Haftará es el mismo mensaje con el que termina el Salmo 27, que leemos durante todo este mes de Elul. Ten esperanza en Dios, anímense, fortalézcase tu corazón y confía en Dios. Tenemos que confiar en Dios y también que Dios confía en nosotros. Siguiente, por favor. Muy bien, el tema de la exposición es justamente acerca del matrimonio y del divorcio. Vamos a explicarlo, son 2 cosas distintas, pero que están relacionadas entre sí. Empecemos hablando del matrimonio. ¿Qué entendemos nosotros por matrimonio? Para nosotros, hoy por hoy, una persona que está legalmente o está realmente casada, una persona que se ha casado tanto por una ceremonia religiosa, una ceremonia civil. Si bien es pertinente siempre que haya la boda civil, o sea, haya una instancia legal en la que se certifique que esta pareja están unidas en propósito y en otras cosas más, en amor. Es también bueno que se tenga un evento mucho más familiar, no que el otro no lo sea, pero más de índole religiosa, porque se busca que haya la bendición de parte del Eterno. Pero originalmente no era de esa forma. Estas celebraciones se fueron instituyendo para promover, obviamente, ciertas cosas, especialmente la seguridad de la esposa, y bueno, también por si la esposa fallaba, qué va a pasar con el esposo, etc. Pero originalmente,
¿Cómo era el matrimonio? Bastaba con que un varón tome a una mujer. Cuando una mujer y un varón tienen relaciones ante los ojos del Eterno, ya son pareja, ya ha habido una conexión. Y es por eso que él es muy estricto en los temas de la sexualidad. No se podía estar una mujer experimentando a ver hasta que encuentre a alguien que lo haga sentir bonito, y bueno, ya con este me quedo. Y lo mismo también el varón, pero mayormente con la esposa, con la mujer. Era mucho más delicado porque la mujer es el ente que recibe, el hombre es el ente que da. Entonces la mujer se queda con muchas cosas. El varón, por su lado, sí también, pero no tanto como la mujer. Por eso era muy, muy necesario que la mujer sea cuidada, custodiada por el padre, hasta el momento que pasaba a ser responsabilidad de su esposo. Pero con la entrega de la Torá, el Eterno ya va prescribiendo instrucciones para que haya mucho más orden. Perfecto. Hay dos etapas en el matrimonio. La primera se conoce como Kiddushin. En la Torá también se conoce como Erusin, que es cuando la mujer estaba comprometida. En esta etapa se encontraba Miriam con Joseph cuando se embaraza de Mesías. Y la segunda etapa se conoce como Nisuim. También es conocido como la Kijá, que viene del verbo que es tomar. Y es cuando el esposo ya hace la consumación del matrimonio. Ahora estas dos etapas se celebran en una sola celebración, porque antes se hacía en dos celebraciones distintas. La primera se hacía al principio, donde vamos a ver rápidamente qué era lo que hacía, cómo era el proceder del novio y del padre y también de la prometida. Pero luego había un espacio de al menos un año para que, según dice la tradición, el esposo, el novio pueda estudiar un ciclo de Torá. Ya luego podía casarse con ella. Pero desde la primera etapa ya se consideraba a la novia como casada. Y es por eso que Joseph no quiere ponerla a Miriam, porque sabe que la pueden apedrear. Entonces, él quiere plantear una separación en secreto. Lo vamos a ver enseguida. La segunda es la realidad actualizada del matrimonio cuando la pareja comienza su vida juntos como marido y mujer. Bueno, en la antigüedad, que obviamente cuando ya están estas dos etapas, como les decía, se hacían en situaciones separadas. Según la ley de la Torá, hay tres maneras de comprometer a una mujer. Una es con una transacción monetaria, la otra es con un documento, una es la que tú vas, un contrato, y la otra es con relaciones sexuales. Y esto nos muestra mucho aquí la Torá, en esta parashá, acerca de una mujer que en el caso que un hombre, que no, obviamente, la mujer no estaba prometida, no estaba comprometida con un varón, y una persona la violaba, un hombre, el hombre entonces con ese acto sexual la declaraba a su esposa. Tenía que tomarla y no la podía despedir. ¿Por qué? Porque la había mancillado sin autorización, sin nada. Quedaba como su esposa para siempre. Era posible. Entonces entendemos que el acto de fornicación, como se nos han enseñado, no es el tener relaciones sexuales sin que un cura, un rabino o un abogado selle el matrimonio. No, la porneia, el zeniut, es en realidad toda forma de inmoralidad sexual. Por supuesto, es mal visto mostrar un compromiso, pero eso no es estrictamente fornicación. Se acostumbraba a separar ambas etapas por un año completo, como les decía, para que el novio pueda estudiar Torá. Bien, en el Erusim, entonces, ¿cómo era que se hacía? Iba el varón con el contrato, muchas veces con una dote, y con un odre de vino hacían la propuesta. Si el padre aceptaba y finalmente la novia aceptaba, bueno, todos bebían del mismo odre, los novios bebían del mismo vaso, y bueno, ya quedaba
el asunto arreglado. Un año aproximadamente después se iba a hacer ya la boda. Siguiente, por favor. Vamos a hacerlo rápido. Muy bien, entonces el momento de inicio, cuando ya aceptaban, entonces él daba un regalo. Tenemos, por ejemplo, en Génesis 34:12, cuando Eliezer lleva un montón de regalos a la familia y a la esposa de parte del padre de Abraham, obviamente que es para sellar el futuro matrimonio. Desde ese momento ya la novia era tratada como si estuviera casada. La unión no podía disolverse excepto por un divorcio legal que ahora se conoce como get. El incumplimiento de la infidelidad era tratada como adulterio. Si la comprometida se encontraba con otro varón, estando comprometida, era como si hubiera adulterado y morían ambos. Después del contrato de los esponsales, los novios continuaban separados, cada uno en la casa de sus padres. Durante este periodo, la novia se preparaba para su futuro papel de esposa y el novio se encargaba de conseguir el futuro alojamiento para su mujer, que podía ser incluso una habitación en la casa del padre. Siguiente. Luego de un periodo, más o menos otra vez, les menciono que después de ese periodo se daba lugar ya a la fiesta de boda y la consumación. Nisuín viene de Nasá, que es levantar. Se la elevaba a la novia y se la llevaba a la casa del novio. Por supuesto, le decían, ya, tu novio te va a llevar. Entonces ella se vestía, para que la pillaron de improviso en la calle y se la llevaron. No, ya ella se alistaba, la levantaban, se la llevaban a la casa del novio y ahí ella tenía que ir acompañada de sus compañeras, amigas, que generalmente eran 10 amigas que también eran vírgenes. Ya sea en qué se están enfocando, son las 10 vírgenes a las que se menciona en el Nuevo Testamento, lo que dice Yeshua, que por si acaso, las 10 vírgenes no son las 10 esposas de Yeshua, ya son las 10 acompañantes de la novia, que tenían que tener lámparas con aceite para que al final ellas iluminen el camino de la novia hasta la casa del novio, y cuando llegaba el novio recibían con luz también al novio. Después de varias horas se le esperaba al novio y la llegada era anunciada repentinamente por mensajeros, y al final, una media hora antes de la medianoche, se anunciaba que ya venían. Entonces las damas salían a iluminar el camino. Lo que llama la atención es que el Nisuín se hacía al anochecer. Cuando hacemos el Kabbalat Shabbat o el Haftalah, lo hacían a esa hora. Entonces toda esa noche ellos esperaban al novio, y el novio recién aparecía media hora antes de la medianoche. La comitiva de la boda se desplazaba entonces de nuevo en medio de muchas luminarias, una procesión festiva, hasta la casa del padre del novio, donde tenía lugar la celebración. En el caso de Judea, el novio se acompañaba de 2 amigos que funcionaban o trabajaban como los testigos del novio. Eran los que custodiaban la recámara nupcial, porque el novio entraba con la novia durante 7 días. Pero el primer día el novio se sacaban las prendas y se mostraban, los amigos mostraban que en verdad la novia era virgen, y eso se entregaba al padre de la novia para que sea una garantía. Bueno, con una bendición precedida por una breve fórmula, la novia era entregada a su marido y las actividades de bodas comenzaban. Después, la pareja era conducida a una habitación nupcial llamada Heder y al lecho nupcial que se llama la jupá. Hoy por hoy la jupá se la ve, todo el mundo ve cuando llega a la jupá, es una habitación de una pequeña suká, ¿no es cierto? Donde la mujer le da 7 vueltas al novio antes de empezar
la celebración. La novia iba ya con su cabello descubierto. Si bien la tradición del velo nupcial es antiguo, antes se tiene constancia de que usaban coronas. Palmas y ramas de mirto eran llevadas delante de la pareja, grano o monedas eran arrojadas, arroz, sobre ellos, pero de ahí viene la tradición. La música también precedía la procesión, la cual era obligatoria que todos se sumen y bailen y también se alegren. Generalmente 10 vírgenes acompañaban a la novia con lámparas sostenidas por bastones. Bien, previo a la boda, entonces la novia debía hacer una tevilá, sumergirse en un mikveh. Y en esta etapa es cuando el novio entrega la ketubá, es el contrato matrimonial, mostrando el compromiso y las obligaciones del novio. También lo que tiene que cumplir la novia. Después de firmar los testigos, el contrato se lo daba al padre de la novia. Después de la ceremonia, los novios se retiraban a su habitación nupcial por 7 días. Y ahí el novio le daba sus regalos a la novia y los dos amigos custodiaban durante toda la semana esta cámara. Cuando el novio finalmente da una voz, entran los amigos, salen con la buena noticia que se consumó el matrimonio. Y en ese momento también salen los novios del Heder, momento en el que ya la novia se la ve con el velo. Bien. Paralelismos, hay mucho paralelismo, por ejemplo, con Hashem e Israel. Hashem igual empezó en Pesach, conduciendo a su novia hacia el monte Sinaí, donde el monte Sinaí hizo el compromiso y el matrimonio. Pero, ¿qué pasó? Israel, después de 40 días, Israel fue infiel. Y entonces se rompieron las tablas y Moshe tuvo que ir a volver a interceder para establecer nuevamente el pacto, pero el pacto, si bien se volvió a establecer, se consumó recién a la entrada de Israel en Canaán 40 años después. Muy bien, y tiene el mismo paralelismo con Yeshua, que en el Gólgota, él también en Pesaj, empezó a buscar o a trabajar con el asunto de su esposa, que es la Kehilá. Pero la Kehilá es la misma Israel. La congregación del Mashiach, al final de 40 jubileos, va a ser introducida en la tierra, pero previamente va a ser levantada. Va a haber 2 testigos que van a anunciar también o van a custodiar al novio. Hay, como ven, muchos paralelismos con la fiesta de bodas y la venida de Mashiach. Muy bien, ahora vamos a ir avanzando rápidamente, unos 5 minutos más. Acerca del divorcio en la Torá. En el capítulo 24, del 1 al 4, se muestra cómo es el proceso del divorcio. Dice que si un hombre no encuentra una gracia, o sea, en su mujer, algo que sea de gracia, no que le agrade a él podía tenía que darle primeramente una carta de divorcio, un sefer keritut, o sea, una carta donde se cortaba la relación, y él la enviaba nuevamente al padre con el sefer keritut, obviamente, y la mujer, bueno, salía libre. Dice la Torá que la mujer no podía, mejor dicho, volverse a casar después de él. Pero si el esposo, el segundo esposo, moría o la rechazaba, el primero no podía volver a tomarla, porque esto era algo asqueroso. Va para el Eterno. Al Eterno no le gusta eso. Es una situación muy desagradable. Entonces, se saltó uno, pero no importa. Bueno, en Mateo, vemos en Mateo 19 que hay una situación acerca del divorcio. ¿Qué sucede con el divorcio? Yeshua dice, le preguntan, ¿se puede repudiar a la esposa? Y dicen, no por cualquier cosa, sino por fornicación. ¿Y cuál es el asunto de fornicación? En griego dice porneia, pero obviamente se refiere a la palabra en hebreo, más atrás por favor, que es ervat davar, por una situación de indecencia. Por esa razón, definitivamente entonces sí se podía cortar, no por cualquier razón. Muy bien, entonces
ahí vamos a terminar esta exposición, pero vamos a lo siguiente. Vamos a cerrar la idea para respetar los tiempos. ¿Qué ha pasado entonces con el asunto de Israel? Porque vemos en Isaías capítulo 50 que se pregunta acerca del divorcio del Eterno con Israel. Y en Jeremías, el verso, capítulo 3, verso 8, se dice: vio que yo había despedido al apóstata Israel por sus adúlteros y que le había dado carta de divorcio. El Eterno en Jeremías habla acerca de que él tenía dos esposas. ¿Por qué? Porque se separaron en Israel, en el reino del norte y el del sur. Y en la Torá vemos que sí, el Eterno permite que un varón pueda tener dos esposas, aunque ya ahora es un mandamiento rabínico que no, solamente una. Solo una esposa, porque hay mucho desorden, mucho caos en una vida. Con una nomás hay mucho, imagínense con dos. Entonces, ya no es permitido rabínicamente hablando, pero la Torá sí lo permitía, y el Eterno hace uso de eso para mostrar que él tenía dos esposas, y a Israel él le dio un sefer keritut, carta de divorcio. ¿Por qué? Porque era muy indecente. Y amenaza con darle el sefer keritut a Judá. Y esto es algo que les estoy diciendo a ustedes y no les dije a la yeshiva. Por eso Yeshua aclara que su misión era exclusivamente atender a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchos tropiezan ahí porque dicen, no, ahí incluye también a los judíos. Los judíos no se perdieron nunca en este aspecto. Como seres humanos, sí, todos estamos perdidos. Pero como pueblo, Judá nunca se perdió. ¿Quién fue el que se perdió? Israel. Israel se perdió. El Eterno le dio carta de divorcio, le dijo, fuera, andate. Pero el Eterno también dice, yo te voy a volver a tomar. Ahora, ¿cómo puede hacer eso si es que el mismo Eterno prescribe que no puede volver a tomar a su esposa que despachó, que le dio carta de divorcio? Pues todo contrato se anula cuando muere uno, el otro o las dos partes. Y esa es una razón, un motivo, otro motivo más por el cual Yeshua. ¿Por qué murió Yeshua? Para darnos vida, es verdad, pero hay otra razón más. ¿Quién fue el que se casó? ¿El padre o el hijo? Dice. Fue Hashem. No hablemos de padre o de hijo. Pero quien vino y estuvo acá fue el Malach Adonai, el ángel del pacto. Así se casó el Eterno con su pueblo a través del ángel del pacto. Así como, ¿quién es el rey? ¿El padre o el hijo? Pero Yeshua no es el rey. Sí, es que el hijo, el padre reina en la persona del hijo. ¿Entienden? No es que sea lo mismo, solo que él es como la representación de él. Entonces, el Malach Adonai fue el que se relacionó con Israel, el que iba a estar con Israel acompañándola en todo momento. Él fue el que la despachó, entonces por ello él no podía morir. Entonces Israel tenía que morir, ¿no?, por sus pecados. No podía volverla a tomar. La única forma era muriendo él. Al morir él, entonces, al resucitar, no es la misma persona que era cuando estaba en vida. La puede volver a tomar como su esposa. Y eso es lo que está sucediendo. Es la forma en la que Yeshua ha salvado o ha restaurado a quién, a la casa perdida de Israel. Eso era lo que les quería comentar. Eso no les comenté al hermano de Yeshua. Pero para terminar, se habla acerca de que del varón empieza la Torá, la parashá, con el soldado que se lleva a una mujer cautiva, pero el Eterno le dice, nada, papito, vas a darle tiempo
y vas a observar bien si al final de ese tiempo de verdad la querés tener como esposa, podés. Pero si no, la despachás y no así te voto, la despachás bien con recursos y todo, que vaya, no sé, haga su vida. Pero ni así no la vas a poder vender como esclava. ¿Por qué? Porque la humillaste. Para ello vas a tener que raparle la cabeza, vas a dejarla llorar su luto por 30 días, por los días de una luna, en hebreo, que crezcan las uñas, que se vaya haciendo fe, que no se arregle, que le salgan los bigotitos, ¿no? Y si así te sigue gustando, podés tomar. ¿A qué quiero ir con esto? Esta semana, si se dieron cuenta, estuve muy calladito, hombre, y todos estuvieron calladitos. No les estoy reclamando. Si había algo era porque se dejó, David no estaba hablando. Pero ¿qué quise mostrar? Eso tenía una razón. La razón es la siguiente. Lo hablamos ayer con Shirley también, acerca de un hermano que bueno, le digo, es que esto de acá es un compromiso, ¿no? No podemos esperar, yo no puedo atraerlos a ustedes con palabras bonitas, con un show armado de tal manera que el que salga de aquí, ¡oh, qué espectacular estuvo! No tiene que basarse, hermanos, su servicio al Eterno en sensaciones. Así como el amor a tu esposa no puede basarse en mariposas en el estómago. Decir, bueno, ya no la amo, la voy a dejar. Porque el matrimonio, el amor no es un sentimiento, es un compromiso, ambas cosas, el matrimonio y el amor. Es un compromiso y va a haber un momento en el que a tu esposa la vas a ver fea o te va a parecer molesta, pero no por eso vas a ir a buscarte otra y decir, bueno, ahorita la veo fea a mi esposa. Como no sucede cuando tu hijo se te porta rebelde, se te porta truán, sí, te enojas con él, pero no por eso agarras y dejas de ser tu hijo y lo botas. Lo sigues amando. Y sigues esperando que cambie, ves la forma y vas a amarlo hasta el último día de tu vida. Y eso es el amor. Entonces el Eterno no quiere que nos basemos en sensaciones. Pero es que la vi muy bonita en su vestido fucsia, con sus cabellos así como no. Quiero que la veas fea. Y si te gusta y aún querés seguir así, entonces es que sí querés trabajar en esa relación. Y hoy por hoy las parejas, ¿por qué se juntan? Ay, que me dejó sin aire, lo vi, wow. ¿Y qué pasa después? Llegan a viejos y empiezan a hacerse más cacharritos, más encorvados y ya está feo. No podemos basar el amor en los sentimientos, sino en un compromiso, en decir, no, Dios me lo entregó como hijo, Dios me lo entregó como esposa, o el Eterno me puso en esta congregación, por más que no hayan cultos como hay en Casa de Oración o en la Iglesia Bautista, que son bien animados, iluminados, igual yo voy a ir, aunque sean muy apagados, el Hassan no hable bien hebreo, no estoy diciendo nada, o el Moré, no sé, para creído, no tiene que ser tu motivación, ni siquiera lo bueno, no tienes que decir, el Moré es muy bueno, o también allá hay mucho que comer, no. Tu compromiso tiene que estar basado en otra cosa. Lo mismo para todo. Por eso en hebreo solamente hay una palabra para amor, y es ahabá. Y ahabá, amor, es eso sencillamente, un compromiso. Entonces, mi querido hermano, si sientes que aquí ya no te llenas, que no saliste tan edificado, tan entusiasmado, el Moré que tiene para... No te bases en eso. Vendrán momentos fríos y secos. Van a haber momentos en que a mí
No me va a gustar, y es más, te lo voy a confesar. Ahorita quisiera estar descansando, pero tengo que estar acá. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con ustedes y con Él. Y eso es lo que nos tiene que mover, hermanos. Porque si fuera por cómo me estoy sintiendo, ya me hubieran despedido hace 4 años porque me da flojera muchas veces sacar el pie de la cama. Prefiero quedarme acostado, pero luego que como. ¿Por qué me levanto? Por compromiso. Bien, hermanos, eso quería traerles el día de hoy. Con esto terminamos el estudio de la parashá de esta semana. Que tengan una excelente semana y no olviden el compromiso que tienen ustedes con el Eterno, que el Eterno no se ha olvidado del compromiso con ustedes. Bien, nos despedimos entonces aquí desde la congregación Genecherú en Santa Cruz, Bolivia, saludando a todos. Que tengan un bendecido inicio de semana. Shabbat Shalom y Shabbat.